En total registraron 20 casos, de los cuales 11 eran hombres y 9 mujeres. La edad promedio, la edad oscilaba entre los 27 y los 81 años. Em, Tres de los casos eran mayores de 65 y 17 eran menores pues de 65. Evaluaban los 6 campos pulmonares y las 12 áreas pulmonares en todos los pacientes, es decir, cada uno de los espacios intercostales eh, en las zonas anteriormente descritas. Eh, para poder ingresar al estudio, todos los pacientes tenían que cumplir con los requisitos de haber tenido historia de viaje o estar residiendo en Wuhan o alguna de las otras áreas de transmisión dentro de las 14 días, perdón, anteriores al inicio pues, de la sintomatología, que tuvieran fiebre o síntomas respiratorios en los contactos con los que habían estado, o que simplemente pues ya por nexo epidemiológico estuvieran en los grupos como tal. Pacientes que presentaran fiebre con características radiológicas, eh, ya se les había hecho tomografía que demostrara una opacidad en vidrio esmerilado o consolidación irregular pulmonar. También tenían pues la confirmación ya diagnóstica del ácido nucleico por PCR del coronavirus 19, y adicionalmente, para incluirlos dentro del estudio, ellos verificaban que tuvieran la secuenciación del gen, también pues la secuenciación específica, también positivas para COVID-19. Utilizaron para todos un transductor convexo eh, y utilizaban pues todos los protocolos de bioseguridad y de limpieza de los equipos. Em, en este diagrama podemos ver los principales resultados que ellos encontraron de lesión pulmonar. El 15% de los pacientes que, como es un estudio de pocos pacientes, pues termina siendo representativo el 75%. La mayoría tenía hallazgos o de consolidación o de líneas B en el área inferior, en la zona 6, tanto bilateralmente como en algunos pacientes describían que inicialmente presentaban compromiso unilateral predominante con dificultad técnica en el otro hemitórax. Em, Analizaron y vieron y compararon los hallazgos ecográficos con los hallazgos tomográficos que ya tenían los pacientes. En este podemos observar la opacidad del vidrio esmerilado em, y en la ecografía las líneas B que, que se ven pues posterior a la, a la, mm, a la línea pleural, que se las estoy señalando aquí con la flecha. Este es otro paciente también con imágenes en tomografía de vidrio esmerilado, pero no se encontraba como tal líneas B, sino lo que ellos describen como el pulmón blanco. Refieren que también podía tener líneas B difusas, que podría pensar uno que son estas, o que ya en una imagen móvil en tiempo real pueden verse intermitentemente. em, pero lo describen como un patrón crazy, como un patrón loco, porque no es consistente al hacer el deslizamiento de la zona pleural
de la región pulmonar examinada. El mismo paciente, lo que hablan de la ruptura de la imagen en la línea pleural que causa un intento de línea B, em, un intento de línea B que en esta imagen estática, pues la relación. Son más imágenes en diferentes zonas relacionando el mismo paciente con los hallazgos tomográficos que iban encontrando. Podemos ver que no necesariamente el grado de compromiso pulmonar se correlaciona con el número de líneas B, sino con hallazgos diferentes e inespecíficos como del pulmón blanco o pulmón desaparecido, que nos hace pensar que estos pacientes tienen un gran compromiso pulmonar eh, por, por la lesión tanto inflamatoria como, como de retención de, exudativa que tienen estos pacientes. Aquí podemos ver el vidrio esmerilado ya en un corte más superior y lo que describen como el broncograma aéreo. Sin embargo, en otra imagen ahorita más dinámica vamos a tratar de observar realmente el broncograma aéreo. Esto es más una ruptura pulmonar también, patrón de pavimentación local como lo describen en algunos momentos y en las leyendas de las imágenes. Aquí lo podemos observar. Y ahorita vemos una dinámica que me pasaron. El mismo paciente, más acercada como la imagen. Este es otro paciente con un compromiso mayor que lo correlacionan con la gravedad del, con la gravedad perdón, con los hallazgos de la ecografía pulmonar. Aquí podemos ver, aquí podemos ver en la ecografía la ruptura pulmonar y la pérdida de la línea pleural y del sliding, del nose slide. En esta vemos en la tomografía el broncograma aéreo y correlacionado con la ecografía se ve más profundamente el broncograma aéreo. En una imagen dinámica de esta realmente no logré encontrar videos. eh, es un poco más difícil de apreciar y se requiere un nivel de tecnicismo y de experticia más avanzado, pues no más avanzado, sino lograr una curva para lograr identificar este tipo de imágenes en la ecografía, en la valoración ecográfica. Aquí podemos ver una, una línea B ya más gruesa por por la irregularidad subpleural, y este paciente tenía ya en los días de evolución posteriores signos de derrame, de engrosamiento pleural con un leve, de engrosamiento pleural con un leve derrame localizado. Eh, Aparentemente refieren ellos que fue por sobreinfección, el paciente al final fallece y por la cantidad pues de los pacientes y el colapso del sistema pues no se determinó la causa como tal. Esta imagen es tomada de un blog de
de ecografía pulmonar de un médico español que está haciendo lo que más puede por documentar imágenes en estos pacientes correlacionadas tanto desde los rayos X, la tomografía y la ecografía pulmonar. Ya pues con equipos más avanzados lograr hacer una correlación con ecografía en 3D, en 4D, evidenciando el grado de lesiones pulmonares a medida que va avanzando la enfermedad. Pacientes evaluados al inicio con ecografías normales, con rayos X normales, con tomografías normales, pero por el nexo epidemiológico se les hacía la imagen y se está observando en las series que él lleva, que inclusive hoy en la tarde realizará un webinar, ahorita les paso el enlace en el grupo, en el que nos muestra que se evidencian las lesiones primero en la ecografía pulmonar, y se ven más alteraciones pulmonares que en los rayos X y que en la tomografía. Y en comparación con los rayos X, en las series en las que solamente se ha hecho la tomografía, pues la lesión pulmonar en vidrio esmerilado, que es lo más frecuente, eh, definió o estableció la tomografía computarizada como el gol estándar. Sin embargo, los médicos que están ahora en la punta de la atención de estos pacientes eh, están, están tratando de llevar la ecografía como el primer método diagnóstico por las características técnicas y las facilidades que les mencionaba al inicio de la charla. Eh, Aquí podemos ver derrame pleural, que no es uno de los hallazgos más frecuentes en estos pacientes. Sin embargo, con la evolución de los días, es que terminan en derrame pleural, pero ya por complicaciones y sobre infecciones asociadas. Em, Aquí tenemos una de las imágenes de pacientes con diagnóstico activo pues, de coronavirus. Esta imagen me la compartió el doctor Juan Carlos Villarreal, que es urgentólogo e intensivista en el Complejo Hospitalario Metropolitano de Panamá. Ese es un paciente de 55 años al tercer día del inicio de los síntomas. Empezó con fiebre, malestar general, eh, el cuadro típico que describen en los libres, y esta ecografía fue tomada al tercer día del ingreso a la UCI, en total 7 días del inicio del cuadro clínico. ¿Qué logran observar ahí? Hola, necesito como que me hablen porque como no veo el chat para hacerlo un poquito más activo o lo dejamos para el final de la charla. Bueno, esta es una paciente embarazada. eh, También en la unidad de cuidados intensivos, los rayos X son al quinto día del inicio de la sintomatología. Podemos ver el gran compromiso intersticial generalizado, y el comportamiento de la infección viral en este momento es de más compromiso alveolar distal, lo cual nos ofrece una ventaja para poder hacer el diagnóstico a través de la ecografía,
porque si está más distal, está más cercano a la pared torácica, entonces podemos obtener imágenes diagnósticas más precisas. En esta, por ejemplo, podemos ver líneas B. En la anterior veíamos solamente las líneas B. El comportamiento inicial de la enfermedad es lo que ha ido describiendo em, el doctor, se me olvidó el nombre, em, lo que ha venido describiendo el doctor Lombardi, de los, es que el doctor Lombardi, en Italia, en Lombardi, que ha venido haciéndole seguimiento a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en el que inicialmente observa líneas B, con el paso de los días aumentan en cantidad y la idea es con la terapia respiratoria en la ventilación lograr una disminución de las líneas B. Luego pasa em, a las consolidaciones subpleurales, que son en algunos casos más difíciles de ver y causa las líneas B. Aquí en imagen estática con la flecha. Este es de otra paciente, pero ya en la ciudad de Zacatecas, México, cortesía este video del doctor David José Reyes Rivas, urgentólogo, eh, de un paciente de 82 años, también en unidad de cuidados intensivos. Aquí podemos ver la consolidación. Y este es otro paciente que muestra simplemente patrón. No, este es el mismo. Y este es otro paciente que nos muestra pulmón blanco y eh, consolidaciones subpleurales, especialmente. ¿Dónde están las? Em, el doctor Alejandro Urrego se encuentra en este momento haciendo recopilación de imágenes y le envía y envía una invitación a todos para que recopilemos imágenes de estos pacientes y realicemos un estudio em, descriptivo de los hallazgos sonográficos, tanto desde el ingreso hasta la evolución clínica y la terapia en estos pacientes. Lo pueden contactar contactar en esta dirección electrónica, enviarle los videos eh, o escribirle para encontrar el método de, mm, de análisis de los hallazgos y de recopilación de los datos en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda? María Fernanda, buenos días. Buenos días, profe. Muchas gracias pues por la presentación. Yo tengo pues una apreciación muy puntual con respecto pues a las imágenes y y la información que debemos manejar con ellas. Y lo otro es una pregunta. Lo primero con respecto a
el manejo de las imágenes e investigación o incluso diseminación de esta información, lo primero es que debemos continuar pues como con algo de cautela en el manejo de esta información. Recuerden que estas imágenes son de pacientes que son pacientes vivos, pues en su gran mayoría que tienen familiares, y si bien estas imágenes se muestran y son, digamos, de carácter académico, en el momento de realizar una publicación debemos de seguir pues o ser rigurosos pues como con la forma en la cual realicemos el tratamiento de esta información. Entonces no podemos ser tan liberales pues como en la diseminación de estas imágenes y esta información en el momento de la realización de eh, de un artículo de investigación y sacarlo pues a la luz pública. Los Y doctores requerimos, me enviaron requerimos, directamente los videos e sí, inclusive no, por no, eso pero puse la me referencia de refiero a la los... publicación del mismo, requerimos consentimiento informado. Y también autorización por parte de las clínicas y hospitales para poder realizar este tipo de tratamiento de la información. Ok, profe. Listo. Y por el otro lado, yo tenía una pregunta relacionada con uno de los hallazgos que mencionas en cuanto a eh, los pacientes con neumonía por coronavirus y en este caso pues COVID-19 y son el desarrollo de las líneas B. Sí, señor. Estas se han descrito también en otras condiciones o patologías, específicamente cuando aparecen de forma similar a como lo hacen en el paciente con COVID-19, puede estar presente en otras condiciones o patologías. ¿Cuáles son esos diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta? Y eh, qué podríamos hacer para, digamos, eh, tratar de limitar, digamos, esos hallazgos y poder decir esto sí corresponde al paciente con neumonía por coronavirus. Bueno, profe, en realidad, hasta donde he encontrado y los seminarios internacionales pues que han venido realizando, eh, es con historia clínica y con evolución pues de la enfermedad y otros paraclínicos adicionales. Entonces, por ejemplo, en un paciente con la clínica de falla cardíaca, pues el paciente con COVID no va a presentar o no es lo usual que presente edema, pues signos de congestión periférica, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, alteraciones de la motilidad cardíaca. Hay algunos casos descritos, sí, de alteraciones segmentarias de la contractilidad cardíaca. Sin embargo, no, pues no está, no son, no es lo más usual. Eh, son más como complicaciones. El paciente que entre comillas es puramente neumonía viral por COVID-19, solamente vamos a tener los hallazgos pulmonares con la historia clínica el- de la fiebre, la tos, la dificultad para respirar o la presión torácica. Se puede utilizar em, el BNP, por ejemplo, para un diagnóstico diferencial de edema pulmonar cardiogénico. em, em, mm, no sé si alguien más haya leído algo distinto. Es más como por el nexo epidemiológico y por el cuadro clínico pues del paciente. Lo más importante, como siempre, es una buena historia clínica. El examen físico a veces se ve un poco limitado en estas condiciones eh, de sobreocupación y de pandemia por el volumen de pacientes y por las dificultades en la valoración por las medidas de bioseguridad. Eh,
y estos pacientes por lo general presentan, por ejemplo, en las líneas B, un mayor número de líneas B que lo que usualmente podemos ver en un edema pulmonar de origen cardiogénico. Mm, no sé cuál otra medida pudiera uno utilizar para el diagnóstico diferencial. No, yo creo que hacen el clavo. Bueno, el doctor Juan Manuel quiere participar. Ánimo. Bueno, profe, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias. A ver, gracias, Mafe. En realidad sí se aborda como todo lo que hay hasta el momento, que realmente no es mucho y es basado en estudios previos, sobre todo en niños, ¿cierto? El asunto es que con estas infecciones virales, por medio del ultrasonido hemos aprendido que hay como una evolución que es dinámica y empieza siempre con las líneas B, pero sabemos que las líneas B representan un patrón intersticial. Estas infecciones virales, además del patrón intersticial, presentan también un patrón alveolar y ahí es donde empezamos a ver el broncograma aéreo y más adelante las consolidaciones subpleurales. Eso es muy importante que lo tengamos claro, que lo busquemos. Las consolidaciones subpleurales, que son la causa real de la mayoría de las líneas B, sobre todo cuando ya tenemos un estado avanzado de la enfermedad, si las encontramos es altamente sugestivo de que hay un compromiso alveolar por la infección, de que hay un compromiso ya neumónico. Esto, digamos que lo han extrapolado principalmente de los estudios que se han hecho en bronquiolitis en niños. Cuando es solamente bronquiolitis, se ve el patrón intersticial, pero cuando hay una sobreinfección, que todos sabemos que la bronquiolitis algunas veces se sobreinfectan con otros bichos, principalmente otros virus y bacterias, se empiezan a ver esos patrones subpleurales. Entonces yo creo que si encontramos líneas B y consolidaciones subpleurales en un paciente que tenga una clínica sugestiva, estamos obligados a hacerle seguimiento a ese paciente con alta sospecha de COVID-19. Como nosotros los adultos generalmente no presentamos esas neumonías virales tan graves, excepto por influenza o en este caso por coronavirus, pues creo que las opciones se reducen mucho. No sé si eso complementa un poquitico más como tu respuesta. Y lo que dice Pipe es cierto. O sea, uno con el ecógrafo adicionalmente puede ver la función cardíaca. Entonces, si vos ves un paciente que no tiene disfunción cardíaca, que no tiene aumento en la disminución en la distensibilidad de la cava, que no tiene otros hallazgos que nos lleven a pensar que la causa puede ser sobrecarga hídrica, sino más bien algo inflamatorio, pues pienso que nos ayuda así a tamizar a estos pacientes. Estos hallazgos pulmonares, sobre todo las líneas B asociadas a las consolidaciones subpleurales, se ha mostrado que aparecen muchísimo antes, incluso que los hallazgos radiológicos. Entonces, lo que estamos como tratando de hacer es combinar esto con la SAFI o con la PAFI para hacer tamizaje en estos pacientes. Entonces, no sé si queda más claro. Ánimo, ánimo, ponga el micrófono. Bueno, muy buenos días. Sí, cuando hablamos de un patrón B, pues hablamos de un síndrome alveolo-intersticial, ¿cierto? Sí. Muy importante, pues, porque otras personas conectadas que para hablar de un patrón B, pues, o líneas B, tienen que ser más de 2 líneas, o sea, 3 o más, y que desaparezca la línea A. Las líneas A son líneas, pues, horizontales, que son equidistantes de la pleura, y las líneas B también tienen que tener una característica, es que salgan de la pleura, no que salgan de la piel, porque allá serían líneas Z, que no corresponden, pues, como al patrón alveolo intersticial. Con respecto a lo que preguntaba el doctor Vallejo, hay que tener en cuenta que hay líneas B focalizadas o hay líneas B generalizadas. Las líneas B generalizadas deben estar en 2 o más cuadrantes de los 6 que mencionaste en cada mitoras y que sean bilaterales para usted hablar de un síndrome alveolo intersticial, ¿cierto?
Eso es muy importante porque eso lo vemos también pues, en el paciente con SRA, un paciente pues con edema pulmonar cardíaco también. Eh, en el paciente con COVID o el paciente que tiene un SRA, lo que vamos a ver es que también la pleura presenta unas irregularidades. No la vemos en una línea continua como lo vemos en el edema pulmonar cardíaco, que vemos una línea nítida, delgada, horizontal, esa línea hiperecoica, ¿cierto? En el paciente con SRA vemos una línea que es más gruesa, porque esos septum, esa pleura se engruesa y las líneas B también se van a ver más gruesas, más gruesas. Hablamos de pleura gruesa cuando es mayor de 1 milímetro. Y esas líneas B también se engruesan y, y hacen que eso debido pues, al compromiso inflamatorio de la inflamación de los septos interalveolares, ¿cierto? Es muy importante tener esa diferencia para, para mirar si estamos ante un síndrome alveolo-intersticial generalizado o focal, porque el focal lo pueden dar muchas otras cosas. Lo pueden dar las neoplasias, el infarto pulmonar, lo puede dar una neumonía, una consolidación, una hemorragia localizada en el pulmón. Entonces, es muy importante que sean dos o más cuadrantes de cada mitoras y que sean bilaterales, ¿cierto? Y la característica que la diferencia de los otros tipos de edemas pues, con respecto a la SRA es que la pleura se vea irregular, se vea como mordida, como mascada, eh, y el engrosamiento que ya habíamos dicho. Eso es era lo que quería decir. Bueno, Mara Fernanda, tengo otra pregunta. La literatura al día de hoy reportada tiene, pues, por lo menos caracterizan la frecuencia de presentación de estos hallazgos ultrasonográficos y mencionan uno puntual que es el derrame pleural. ¿Qué tan frecuente es la presencia de derrame pleural en la neumonía por coronavirus? Pero fue realmente muy infrecuente y es alrededor del 1% de los pacientes hospitalizados graves y más relacionado, pues se aumenta la frecuencia si el paciente se deteriora clínicamente y se relaciona con complicaciones por sobreinfección. Pero inicialmente es menor del punto 1, pues lo ponen como el punto 1,2%, pero pues extrapolado de los otros estudios en influenza o en otras eh, neumonías virales. Como tal, en esto pues no tenemos estadísticas como grandes para poder darle una frecuencia real del derrame pleural. Pues son los estudios que van, son dos de China, cada uno con 20 pacientes. Y que el otro muestra hallazgos muy similares al que yo presenté. Los españoles están haciendo pues registro observacional y cada 2 o 3 días ponen actualizaciones en los blogs o en las páginas pues donde tienen, eh, pero estudios formales ya publicados en la New England o en Lancet como este otro, no encontré. Son más como webinars, experiencias que describen en las páginas de internet cada uno, em, al hablar del tema, al hablar de la importancia y de la utilidad de la ecografía para el diagnóstico de estos pacientes e inclusive están proponiendo un manejo de la ecografía durante el triaje para saber si estos pacientes, o epidemiológicamente hablando, si los pacientes sintomáticos respiratorios que están consultando tienen hallazgos ecográficos complementados con el nivel de saturación y la presencia pues de la disnea. Eh, Han presentado unos algoritmos para triaje al ingreso, en el que el paciente con saturación debajo de 93, eh, así no presente francos signos de dificultad respiratoria y si se encuentran
eh, un patrón intersticial pues por las líneas B debería ser ingresado a observación hospitalaria. Claro que ellos ya pues se desbordaron y muchas veces dan recomendaciones de estos pacientes. El problema es que en algunos de los que hacían esto inicialmente, se veía que se deterioraban rápidamente, entonces ya lo marcan como un signo de pronóstico de gravedad. Si se encuentran líneas B durante el triaje, se debe admitir, pues, dentro de las opciones que da la capacidad hospitalaria que ya tienen desbordada. Eh, Se pueden deteriorar en el transcurso de horas y requerir pues la intervención de la vía aérea, intubar, porque habíamos pues de lo que hemos visto, lo ideal es no hacer ninguna otra terapia, incluyendo la administración de oxígeno, por la dificultad de los espacios de aislamiento con presión negativa para la no generación de aerosoles, porque inclusive las cánulas nasales pueden causar aerosoles y las nebulizaciones pues sí son, eh, son bastante generadoras de partículas de aerosol. Entonces la idea es pues como ingresar a esos pacientes idealmente en aislamiento en habitaciones con presión negativa. Ok, María Fernanda, sí. Yo creo que día a día nos iremos dando cuenta cómo evoluciona el ultrasonido en el manejo de estos pacientes. Yo creo que vale la pena pues seguir revisando el tema porque como bien tú dices, hasta ahora tenemos es mucho de informes netamente descriptivos, de experiencia de algunos colegas en otros lugares, pero bueno, la evolución de la pandemia hace obligatorio que nos vayamos informando lo más pronto posible y lo más rápido posible, de acuerdo a la información que tenemos disponible. Bueno, yo creo que siendo ya las 8:03, damos por finalizado esta presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias María Fernanda por la presentación. No olviden, por favor, este viernes a las 7 de la mañana la presentación del doctor Daniel Gómez, también residente de Medicina. Valle. Profe, el doctor Barros sí iba a hablar. Ya le doy la palabra. Tema triaje pandemia. Adelante, Carlos. Mafe, buenos días a todos. Hola, profe. Mafe, sobre la charla, muy interesante, sobre todo porque eh, pues nos va a tocar, sobre todo por la dificultad que estos pacientes tienen para movilizarse a sitios como UCI, ¿cierto? Yo quería hacerte una anotación sobre el curso de la charla. Me pareció que algunas veces te tornabas como demasiado lento y eso hacía que el curso pues no fuera el mejor, ¿cierto? Eso hay que trabajarlo más, sobre todo porque tienes un alto riesgo de perder la atención de Del los que público. están escuchando, ¿cierto? Ujú. Y en Sí, la vida claro. real, pues mucho más, ¿cierto? Entonces, es algo que hay que seguir trabajando en tratar de mantener la atención del público y el dinamismo al momento de presentar la información. Eso es muy importante. En la vida práctica, quería preguntarte si encontraste algún protocolo para manejar el ecógrafo, porque me parece que el ecógrafo se convierte en un, sí, como una especie de fomite, porque uno Sí, está claro. metiéndolo a la habitación del paciente, haciendo la ecografía, exponiéndolo. Y entonces se debe limpiar después de cada paciente o cuando uno entra de la sala del área aislada, o cómo se debe manejar, o debe ser un ecógrafo únicamente para el área aislada. ¿Qué encontraste sobre eso? Que la verdad pues no he podido leer casi algo que nos explique, venga, cómo se va a manejar este tipo de equipos, si se va a usar de manera tan frecuente, ¿cierto?
Sí, profe. El inconveniente es que muchos de estos estudios los han hecho con tomógrafos portátiles que se conectan al iPad o al celular. Entonces, lo que ellos inclusive muestran imágenes en el que guardan el iPad en unas, pues, bolsas de plástico seguido de otra bolsa, pues como de protección para evitar el, la contaminación. Y la sonda ecográfica o el transductor, siempre pues con estoquineta o con algún aislante específico. Y si no se cuenta pues por la ausencia ya de recursos, lo que se hace es que se hace la higiene la desinfección, perdón, de la sonda con alcohol. No, pues tener muy en cuenta que no se puede desinfectar con alcohol glicerinado porque la glicerina pues cristaliza la sonda y pues la daña, eventualmente ya se queda uno sin sonda y toca pedir otra y baraticas no son. Pero con clorexidina, con el clorquín, perdón, con el clorquín o con alcohol al 70, al 90%, se puede hacer una adecuada desinfección de la sonda y del equipo. Específicamente de que tengan un ecógrafo solamente para estos pacientes, no encontré nada. Eh, pues en lo que leí no hacían nada de referencia a eso. Eh, no sé, profe, ¿qué más podríamos decir de eso? De pronto alguien ha visto algo o leído algo de eso. Yo puedo añadir algo de pronto, si me permiten. Con respecto a la desinfección de los equipos, o que la clorexidina no se debería utilizar, ¿sí? La clorexidina daña la sonda, entonces lo que se recomienda es alcohol al 70, muy bien lo dijiste, sin clorexidina, y para quitar la sangre, si alguna cosa, pues agua simplemente, o solución salina, pero no se debe utilizar clorexidina, pilas. El clorclin, que pues es parecido al hipoclorito de sodio, también se puede usar. De hecho, los invito a que revisen de la página de ACEP. Ellos tienen una guía para desinfección de los equipos. ¿Listo? La página de ACEP tiene una guía para cada cosa que tenga que ver con ultrasonido. Por favor, los que utilizamos ultrasonido, métanse ahí y descárguenlos. Además, cada equipo tiene unas indicaciones de seguridad que deberíamos leer siempre. Yo les he insistido mucho en que todos los ecógrafos que cojamos busquemos el manual y lo leemos, porque si no conocemos el equipo que estamos manejando, lo podemos dañar. Listo. Gracias, Mafe, gracias. No tengo más preguntas. Está ahí. Valle. Bueno, no, muchas gracias a todos. 8 de 8 minutos. Nos vemos el viernes entonces a las 7 a.m. Bueno, hasta luego. Gracias.